Sumérgete en las turbulentas aguas de la música y su uso como arma psicológica. El otro día volví a ver mi video sobre el iceberg de las controversias musicales. Y más allá de que no tuvo tantas visualizaciones como esperaba, hubo un punto que me llamó mucho la atención. El caso de Bodies y cómo algunos gobiernos han utilizado la música como un método de tortura en distintos momentos de la historia. Aunque es un tema polémico, me parece impresionante cómo el ser humano puede tergiversar el propósito de una obra artística, transformándola en una herramienta de agresión psicológica. En este video no hablaremos de una sola canción, sino que varias que han sido utilizadas como armas durante interrogatorios o como parte de una guerra psicológica contra las víctimas. El formato será similar al que uso en el video sobre canciones de la WWE. Es un video corto, pero sobre un tema que probablemente llamará la atención de muchos. Sin más preámbulos, comencemos. Aunque la música es el tema principal de este video, no es raro pensar que una de las maneras de cómo comenzó esto no fue directamente con la música. Al final del día, la tortura comienza cuando hay acciones que en repetición molestan mucho. En la antigüedad, sonidos como tambores y cánticos eran una de las principales herramientas de esta tortura sonora. Llegando a épocas modernas, con la Segunda Guerra Mundial, se utilizaban los himnos de diferentes naciones como métodos de tortura, y la repetición de ruido blanco. Estos métodos siguieron con las siguientes guerras, como en Vietnam, donde se seguían utilizando estos efectos de sonido, pero hubo una operación donde utilizaron un método diferente y demasiado eficaz de acuerdo con el contexto tradicional vietnamita. La operación Wandering Soul en 1969 consistía en utilizar las creencias de los vietnamitas sobre el alma de los muertos que no tenían un entierro apropiado. Las almas estarían vagando por el resto de sus días. Aquí lo que realizaron los americanos fue utilizar esta creencia en su contra. Los soldados cargaban altavoces en sus mochilas para reproducir sonidos que asemejasen a música budista para funerales, junto con voces vietnamitas que se hacían pasar por los soldados caídos en la guerra. Estos sonidos estuvieron escuchándose por toda la selva y en diferentes lanchas que patrullaban la zona. La cinta más conocida de esta operación, Ghost Tape No. 10, es una de las evidencias más claras del uso de la música como método de tortura moderno. Pero si hablamos de manera específica de música popular, esta sería en la invasión estadounidense al país de Panamá, con el objetivo de derrocar a Manuel Noriega, dictador de Panamá entre 1983 y 1989. En la operación Causa Justa, que era la manera de llamarle a la intervención, Noriega se había refugiado en la embajada del Vaticano del país, a lo que el ejército se estableció a las afueras de la Nunciatura Apostólica. Para el siguiente plan en la operación, Nifty Package, los estadounidenses optaron por una lucha psicológica donde utilizaron diferentes canciones para hacer salir a Noriega. Entre las canciones que se usaron estaban I Fought the Law de The Clash, You Shook Me All Night Alone de AC/DC, Welcome to the Jungle de Guns N' Roses y Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die de Jethro Tull. 10 días después, Noriega se rindió y fue capturado por el ejército americano. Claro que todo esto sería un contexto más a profundidad, y no solamente el uso de esto sería lo único que llegó a la rendición de Noriega, pero el hecho de que se utilizó música popular para realizar estas operaciones era algo muy curioso para esa época. Pero en donde hubo un auge gigantesco fue en la llamada guerra contra el terrorismo.
Esta guerra comenzó a principios del año 2000, más específico cuando fueron los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. La gente estaba paranoica y con miedo a tomar cualquier avión. Lo que hizo la administración de Bush era hacerle caza a todas las personas que pudieran estar involucradas en los diferentes golpes terroristas que estaban acechando al mundo en esos tiempos. Suena muy de cómic, pero prácticamente fue así. En diferentes partes del mundo, los estadounidenses, junto con los países aliados, encarcelaron y torturaron a diferentes criminales para sacarles información relevante para esta guerra. De todo lo que se ha contado sobre estas acciones, hay testimonios de diferentes personas donde se explica cómo fue la utilización de la música para hacerlos hablar. Aquí unos ejemplos de estas personas. Una de las personas que estuvieron detenidas fue Abu Zubaydah, un árabe que tenía conexión con Bin Laden. Abu fue detenido en el año 2002 y fue llevado a Guantánamo, donde fue expuesto a diferentes tipos de tortura. No se habla de manera específica de qué canciones se utilizaron para su tortura, pero Andy Worthington, autor de The Guantánamo Files, comenta que se había utilizado canciones populares. Se dice que en estas sesiones se utilizó la canción Hit Me Baby One More Time de Britney Spears. Worthington comenta que esta canción era repetida demasiadas veces. Otra de las personas que fueron sometidas fue Mohamed Ould Slahi, igualmente en Guantánamo. Una persona de Mauritania que había estado entrenando en el campo de Al Qaeda y después de los atentados de las torres fue atrapado y llevado a Guantánamo. Slahi comenta que una de las torturas que se llevaron a cabo fue con el uso de ruido blanco de día y de noche, además de utilizar música heavy metal para que perdiera poco a poco la conciencia. Todo lo que estuvo pasando ahí dentro lo documentó en el libro llamado El Diario de Guantánamo. Durante nuestra estancia en Guantánamo, sufrimos abusos físicos, psicológicos y sexuales de diversas formas. Nos sometieron a situaciones de estrés durante días, a veces más de 2 o 3, y al mismo tiempo, la música sonaba a todo volumen, extremadamente alta. El heavy metal era la más común. Luces estroboscópicas, como las de las discotecas, te destellaban constantemente en los ojos durante 2 horas, y al mismo tiempo, alguien venía a interrogarte a gritos. Había perros que entraban ladrando justo en la cara. El abuso físico es difícil de soportar, pero no importa cuánto te golpeen físicamente, incluso si te rompen una pierna, un brazo siempre sanará con el tiempo, pero cuando estás en una posición de estrés y tienes música extremadamente alta, especialmente heavy metal, sonando durante 2 o 3 días seguidos, sin parar, sin darte un respiro para pensar por ti mismo, es difícil realmente concentrarse cuando tienen algo como heavy metal para reemplazar tus pensamientos. Es extremadamente difícil concentrarse en las cosas y te haría alucinar y te haría ver cosas que no están ahí. Así que creo que el abuso psicológico es mucho peor y mucho más difícil de soportar que el físico. Porque como dije antes, el dolor físico siempre se puede curar con el tiempo, ese moretón o la pierna rota siempre sanará. Pero cuando un humano, una persona es empujada más allá de cierta barrera psicológica, una vez que es empujada más allá de su límite, no hay vuelta atrás, no hay medicina que realmente lo devuelva a su cordura, una vez que pierde la cabeza, eso es todo. Y fue el caso de algunos de los detenidos que vimos que pasaron por el mismo trato que pasamos nosotros. En diferentes reportes se ha comentado que además de las canciones heavy metal, también era común escuchar a Eminem, con la canción Kim. Shafiq Rasul habla que no fue mucha tortura ya que él conocía al rapero y era conocedor de su música. Lo que sí fue bizarro fue al escuchar canciones infantiles como una de las formas como método de tortura. Con Ruhal Ahmed utilizaron canciones como el tema de Barney o llegando también a utilizar la canción de Plaza Sésamo. Seamos sinceros, son canciones que llegarían a molestar si las escucharas de manera repetitiva. Es algo natural comprender este tipo de situaciones.
Si con canciones que nosotros amamos podemos llegar a estresarnos, ¿qué pasará con canciones que son enfocadas para niños, con un tono más agudo, colorido y demasiado dinámico, para el frío espacio limitado donde no podemos escapar? Por obvias razones, este tipo de acciones tuvieron repercusión en toda la sociedad. Muchas personas de Estados Unidos veían con buenos ojos este tipo de tortura, mientras que otros pensaron que esto era una horrible idea. Para ser más específico, fueron las bandas que estuvieron en contra de esto. Claro, hubo algunas bandas que no se sentían incómodas de la utilización de su música como instrumento de tortura, como por ejemplo Metallica, que apoyaba fervientemente esta situación. En la revista Thrasher aparece una entrevista donde James Hetfield responde sobre el uso de Metallica como arma. Ja. Hemos torturado a la gente con eso durante mucho tiempo. Mucho más que la CIA, continuó. No tengo nada que decir al respecto, la verdad. Me honra que mi país esté usando algo para ayudarnos a mantenernos seguros, si es que lo están haciendo. Pero claro, una vez que la música sale, no tengo control sobre eso. Igual que cuando alguien la comparte en línea. La están usando para hacer lo que hacen. Pero este es un ejemplo exclusivo de una reacción positiva. En diferentes medios, diferentes artistas se opusieron al uso de su música en este tipo de lugares. La imagen y la visión de la banda puede ser manchada irónicamente por el gobierno americano si se dejaban a que se utilizaran. El ejemplo más sonado fue con la canción Bodies de Drawing Pool. La banda había dicho que la canción no buscaba fomentar estas conductas, solamente era una canción que hacía homenaje a los mosh pits. En el 2004 se habían mostrado documentos sobre la vida de los reos en la isla de Guantánamo, donde describían todas las actividades que se hacían ahí, incluyendo las torturas musicales, explicando que era una vida de tortura. Para el año del 2008 se había realizado una coalición de músicos llamado Zero DV, con el objetivo de que se detuviera el uso de la música como método de tortura. Para esta coalición se encontraban artistas y bandas de renombre como Trent Reznor, R.E.M., Pearl Jam, Jackson Browne, Rage Against the Machine, Rosanne Cash, Billy Braggs, and The Roots. En Guantánamo, el gobierno estadounidense convirtió una rócola en un instrumento de tortura, declaró Thomas Blanton, director ejecutivo del Archivo de Seguridad Nacional, una organización amparada por la Ley de Libertad de Información que ayuda a los músicos a encontrar los documentos. Los músicos y el público tienen derecho a saber cómo una expresión de la cultura popular se transformó en una técnica de interrogatorio mejorada. Si somos realistas y un poco pesimistas sobre esto, la música seguirá siendo utilizada como una herramienta para el gobierno, ya sea como un método de tortura psicológico o también como un cebo para influenciar a diferentes personas. Lo mismo que ha sucedido en estos últimos 10 años con rallies presidenciales, donde se utiliza la música como acompañamiento, irónicamente llegando a contradecir por completo la filosofía y el significado de las canciones. Es algo gracioso e irónico ver a Donald Trump teniendo sus reuniones con música de Green Day. Pero bueno, es un tema muy extenso y se me hizo curioso realizar este video, la verdad. Después de hacer un video de casi una hora de los Fishmans, sí te sientes un poquito seco de ideas, pero ya lo tenía pensado desde que hice el iceberg, así que espero que les haya gustado este pequeño video. No es tan largo como los otros, pero bueno, espero que les haya gustado. Nos veremos en la siguiente y pues que tengan un bonito verano. Viene un tifón, espero que llueva mucho aquí en Monterrey. Está haciendo mucho calor, me estoy muriendo, el clima ya no está funcionando.